Esta casa es tu casa, Señor. Esta casa es tu casa, Señor. Te adoramos, Dios. Esta casa es tu casa, la dejamos. Te adoramos, solo Dios. para ti. Te adoramos, Jesús. A ti te damos la gloria en esta mañana, Señor. A ti te damos la alabanza en esta mañana. Hemos venido para adorarte, mi Dios. Hemos venido para adorarte, Padre, para darte alabanza, para darte gloria y para darte honra, mi Dios. Por eso te adoro en esta mañana. Por eso te glorifico en esta mañana, Dios. Porque solo a ti te pertenece la gloria y la alabanza. Bendecido sea el nombre maravilloso de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Bendecido Dios. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Nos preparamos en esta mañana para escuchar la palabra de Dios. Yo lo voy a invitar que allí donde usted está, usted busque la escritura en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7. Y vamos a leer dos versos, el verso 13 y el verso 14. Principalmente el verso 14 es un versículo muy conocido, pero para completar, gloria al Señor, todo el pensamiento, vamos a estar viendo el verso 13 y el verso 14, gloria al Señor, del segundo libro de Crónicas. Y leemos la palabra del Señor. Invitamos, como hemos dicho, a los hermanos a que comparta este video. No se quede usted solamente, sino compártalo con alguien, compártalo con sus amigos en las redes sociales para que puedan oír la palabra del Señor en esta hora. Y dice la palabra de Dios, a la gloria de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta a que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Voy a repetir el verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo quiero que allí donde usted está, no tiene que dar la mano porque en estos días se está prohibiendo darse la mano, pero por lo menos usted le va a decir a su compañero, a su esposo, a sus hijos, donde está, hay solución a las crisis. Hay solución a las crisis. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios mío, en esta hermosa mañana porque tú me permites hablar tu palabra. Hemos orado, Dios, por esto. Y yo te pido que a través de lo que vayamos a hablar, tú traigas edificación, tú traigas consuelo, tú traigas paz. Señor, que tú hables a tu pueblo, que oh Dios, nos ayudes a entender lo que tú quieres. Que en esta mañana, oh Dios mío, sea una palabra, oh Dios, que edifique a todo aquel que la escuche. Que si alguien necesita salvación, que en este día salga abrazado de ti, Jesucristo. Que si alguien necesita sanidad, que en este día, oh Dios mío, tú lo sanes. Que si alguien, oh Dios mío, necesita consuelo, necesita fortaleza, a través de tu palabra en este día, él pueda recibir ese consuelo y esa fortaleza que necesiten.
Gracias, Dios mío. En tus manos yo te presento tu palabra y te pido, Dios, que hables a través de ella. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén, amén, amén. Bendito el nombre de Jesús. Los que están acá pueden tomar asiento y allá en sus hogares donde usted esté. Fíjese, el libro, estamos viviendo en un tiempo donde hay una crisis en este país. Yo no tengo que mencionarlo porque solo usted tiene que encender el televisor o encender las redes sociales o ver el periódico o cualquier medio por el cual usted reciba noticias y lo único que se habla es sobre el coronavirus. Una crisis que está arropando no solamente esta nación, sino que está arropando también el mundo entero. Se ha convertido en una pandemia porque ha pasado fronteras, ha alcanzado ya a más de 100 naciones están afectadas por esta situación. Una crisis. Podemos decir que nuestro mundo está pasando una crisis y quizás, yo no soy tan mayor, pero en lo que yo he vivido es probablemente algo único, algo especial en el sentido en la manera en que ha reaccionado la gente, en la manera que han reaccionado los medios de comunicación, se ha paralizado prácticamente ciudades enteras a consecuencia de esto. Crisis que están ocurriendo. Y yo en esta mañana he ido al libro de Crónicas para extraer de allí unos versículos, porque el libro de Crónicas fue escrito para un pueblo que acababa de atravesar quizás la crisis más grande en su historia. El libro de Crónicas va dirigido específicamente a un pueblo que acababa de regresar del cautiverio babilónico y estaban preocupados en cómo nos vamos nosotros a levantar ahora. ¿Qué vamos a hacer para podernos levantar, para podernos recuperar de lo que se había perdido? Israel había sido llevado cautivo a Babilonia por 70 años a consecuencia del pecado, a consecuencia de haberse alejado de Dios. Israel había estado cautivo por 70 años en Babilonia. Y el escritor de Crónicas escoge unas historias para contarle a este pueblo. Los que son estudiosos de la palabra de Dios saben que cuando usted compara reyes, en los libros de Reyes y Samuel, que también nos hablan de la historia de la nación de Israel, toman otro giro y toman las historias que cuentan, aunque hay algunas similares, algunas son distintas. Porque el de Crónicas está dirigido más a un pueblo que regresa del cautiverio y que quiere empezar a levantarse de nuevo, a comenzar de nuevo. Y en el contexto del pasaje que nosotros leímos, en el contexto de este pasaje, nos está describiendo la inauguración del templo de Dios en Israel. Ustedes saben que cuando David muere, David deja unas instrucciones a su hijo Salomón para que él construya el templo, para que construyera el templo a Dios, le construyera el templo a Dios y le dejó todo preparado. Y Salomón, una de sus primeras tareas como rey, luego de pedirle a Dios que le diera sabiduría, una de sus primeras tareas fue construirle templo a Dios. Porque él quería el deseo de Dios. ¿Qué significaba esto de construirle templo a Dios? ¿Qué era lo que quería David? ¿Por qué David quería que se le construyera un templo a Dios? ¿Por qué Salomón construye un templo a Dios? Porque esto significaba de que ahora Dios iba a tener una morada permanente en el pueblo de Israel. Que ahora Dios iba a habitar permanentemente dentro de ellos. Y si hay algo que querían los líderes en Israel, es que Dios habitara con ellos. Y yo creo que si hay algo que cada uno de nosotros debemos desear, es que Dios esté con nosotros siempre.
de que Dios esté en todo lo que hagamos, de que Dios esté en todo lo que queramos. Y este era el deseo de Salomón y el deseo también de David. Y por eso le pasa este legado a su hijo, para que él tuviera este mismo deseo. Y entre paréntesis, qué bueno esos padres que podemos pasarle a nuestros hijos el legado de la importancia de que Dios debe estar siempre en nuestros medios, de que buscar la presencia de Dios, de que buscar a Dios es algo que debe ser prioritario en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es el contexto de donde estamos. Salomón logra construir el templo a Dios, logra construir al Dios. Y él está haciendo en los capítulos 6 y el capítulo 7, Salomón está haciendo una oración a Dios, de dedicación y una oración de petición a Dios. Una oración donde él reconoce en primer lugar la grandeza de Dios. Él reconoce que le sirve a un Dios grande, a un Dios poderoso. Él dice: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos. Salomón reconoce en esta oración que ellos le sirven a un Dios grande, que le sirven a un Dios que es todopoderoso. También en esta oración, Salomón reconoce la fidelidad de Dios, de que le sirven a un Dios que es fiel, que le sirven a un Dios que es fiel al hombre. Él dice que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Él reconoce que en primer lugar le sirven a un Dios grande y que le sirven a un Dios que es fiel. Y yo quiero decirle a la iglesia que me está escuchando y a cada uno de los que estamos aquí, nosotros le servimos a un Dios grande y a un Dios que es fiel. A un Dios que no falla, que nunca ha fallado. Y que en momentos de crisis, en momentos de dificultades, tenemos a quien recurrir. Tenemos al Dios grande y al Dios poderoso. Bendito el nombre del Señor. Al Dios que tiene control de todas las cosas. Es el Dios que nosotros le servimos. Y Salomón, en esta oración, está invitando, además de reconociendo la grandeza de Dios y reconociendo su fidelidad, está invitando a Dios a que Dios habite en medio de ellos. Él sabía que cuando Dios habita en medio de un pueblo, hay seguridad para ese pueblo. Por eso yo le quiero decir a aquellos que le sirven a Jesucristo, que en medio de la crisis que está pasando este país, que en medio de las circunstancias que está pasando este país, tú no tengas temor, porque los que le servimos a Dios estamos seguros en la mano del Señor. Usted está seguro en la mano de Dios. El mismo salmista decía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice el Señor. O sea que Salomón, haciendo esta oración, él estaba invitando a Dios a habitar en medio de ellos. Porque él sabía que el que habita cerca de Dios, que el que habita debajo de Dios, que el que habita al abrigo de Dios está seguro, no importa la circunstancia que pueda estar pasando. Por eso la iglesia no puede estar en pánico. Por eso la iglesia no puede estar atemorizada. Usted está en las manos de Dios. Usted está en las manos del Señor. Y el Señor lo tiene en sus manos. Y la Escritura dice que los que están en la mano de Él, nadie los podrá arrebatar de ella. El que se encuentra en la mano de Dios está seguro. Está seguro. Al que quizás me está escuchando y no conoce a Dios, yo le hago una invitación a acercarse a Dios.
Yo le hago una invitación a venir a Dios, a poner a Dios cerca de usted. A que Dios esté cerca de usted, a que el Señor esté a su lado, porque el que tiene a Dios a su lado no tiene nada que temer. En medio de la situación que estamos pasando, debemos entender que lo mejor es habitar cerca de Dios y que Él esté con nosotros. Que Él esté con nosotros. Salomón en su oración reconoce que teniendo a Dios, toda crisis puede resolverse. Él reconoce que teniendo a Dios con ellos puede resolverse. Él mismo dice, si hubiese hambre en la tierra, o si hubiese pestilencia, si hubiese tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, o cuando plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciese cualquier hombre o todo pueblo de Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere su mano hacia esta casa, o sea, hacia donde él habita, donde Dios estaba, tú oirás desde los cielos. Salomón reconoce, no importa la crisis que venga, si estamos en guerra, si hay plaga, si hay hambre, si hay pestilencia, si los enemigos nos están sitiando, no importa, si nosotros tenemos a Dios habitando en medio de nosotros, tenemos donde refugiarnos. Él reconoce esto, él reconoce, ¿verdad? Él reconoce que teniendo a Dios de nuestro lado, como dice la Escritura, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor está a mi lado, ¿a quién yo voy a temer? Y esa debe ser la actitud del pueblo cristiano. La actitud de que tengo a Dios y como tengo a Dios, puedo recurrir a Él y Él me puede ayudar en todo momento. Ahora, luego que Salomón termina de hacer esta oración tan hermosa, donde él reconoce que Dios puede ayudarlos, que él reconoce que buscando el rostro de Dios y orándole a este Dios, no importa la situación, él puede salir adelante. Dios le contesta a Salomón. Dios le contesta a Salomón, porque tenemos un Dios que cuando usted le clama, Él va a contestar. Eso lo podemos estar seguros. Que nosotros tenemos un Dios que contesta. Y que un Dios que le responde a Salomón. Y cuando Salomón acabó, dice la Escritura, y que cuando Salomón acabó de orar, Dios comenzó a manifestarse en aquel lugar. Fuego cayó del cielo, consumió la ofrenda y el holocausto que se le dio. Los sacerdotes no pudieron ministrar en aquel lugar. La presencia de Dios se dejó sentir en una manera extraordinaria en aquel lugar. Pero entonces Dios decide hablar con Salomón. Y dice la Escritura en el verso 11, y terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. He oído tu oración, yo he escuchado tu oración, porque Dios escucha nuestra oración. Yo he oído tu oración, lo que tú me has dicho, lo he escuchado. Y he elegido, voy a estar en este lugar, voy a habitar en esta casa. Y ahora le da una respuesta y le dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o en si enviare pestilencia a mi pueblo. O sea, si hay crisis, si hay una crisis, ya fuera de langosta, ya fuera de pestilencia, ya fuera de lo que fuera, si hay crisis, ¿qué debe hacer mi pueblo? ¿Qué debemos hacer nosotros para apoderarnos de las promesas que hay de un Dios grande que tiene el poder para resolver cualquier situación? ¿Cómo vamos a poder solucionar? Y yo creo que este próximo versículo nos da la clave de lo que si esta nación, de que si cada familia hace, yo estoy seguro que esta plaga se detiene en el nombre del Señor. Yo estoy convencido de que si el pueblo de Dios se torna a Dios, y no solo el pueblo de Dios, la nación entera se torna a Dios, cosas grandes puede hacer Dios en medio de su pueblo.
Y él le dice, lo primero que le dice, verso 14, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. El Señor invita a Israel y está invitando a esta nación y está invitando al pueblo cristiano, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Usted y yo que hemos recibido a Jesucristo, somos ahora pueblo de Dios. Y Él dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Nos invita en primer lugar a humillarnos delante de Él, a reconocer que Él es grande y que yo soy pequeño. Humillarse es causar que sea rebajado en relación con el que causa el cambio. O sea, es yo reconocer que yo soy pequeñito delante de Él, que yo no soy grande, que el grande es el Señor, que el grande es Dios, que Él es el Todopoderoso, que yo sencillamente me rebajo ante Él. Hay otra traducción que es como si me doblara ante Él. Es reconociendo de que Él es grande y yo soy pequeño. Y si hay algo que la iglesia tiene que empezar a reconocer, si hay algo que el pueblo cristiano tiene que empezar a reconocer, que el único grande en la iglesia se llama Jesucristo, que el único que es todopoderoso se llama Él, que a Él, oh Dios, todos nosotros debemos doblegarnos ante Él. Cuando el pueblo se humilla, cosas grandes ocurren. Cuando Daniel se humilló ante Dios pidiendo para que el Señor les revelara unas revelaciones, Dios contestó. Cuando Nehemías se humilló ante Dios al ver el desastre que había en su pueblo, los muros caídos y toda la situación, y oró y se humilló su rostro delante de la presencia de Dios, la Escritura dice que Dios oyó y abrió camino para que Nehemías pudiera construir. Aún en la Escritura encontramos reyes que abandonaron a Dios, que dejaron a Dios, como lo fueron Acab y Manasés, dos de los reyes más, si podemos decir, más malos, que más lejos estuvieron de Dios, pero en momentos dados de su vida se humillaron a Dios, se humillaron delante del Señor y Dios los levantó, porque en la humillación hay algo poderoso. Cuando usted se humilla delante de Dios, Dios lo levanta. El apóstol Pedro decía, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Y yo creo que esta nación y cada cristiano, cada uno de los que le servimos a Dios, debemos sacar en estos días unos tiempos para humillarnos delante de la presencia de Dios, para decirle a Dios, Dios mío, perdóname si he puesto quizás mi yo por encima de ti, he puesto mi ego por encima de ti, y reconocer que hay un Dios grande en el cielo que todavía domina, que todavía gobierna, que todavía tiene todo el poder, y humillarnos delante de la presencia de ese Dios. Yo creo que necesitamos una iglesia, principalmente el pueblo de Dios, humillado delante de su presencia en esta hora, humillados delante de Dios, reconociendo, Señor, perdónanos si nos hemos creído más de lo que somos, si hemos pensado que tenemos que la arrogancia, quitar nuestra arrogancia. Otra de las definiciones de humillarse era someterse uno mismo, tener humildad o tener la calidad moral de la falta de arrogancia. Eliminar nuestra arrogancia y decirle a Dios, Dios mío, dependemos de ti. Reconozco que separado de ti nada puede hacer. Necesitamos volvernos a Dios, volvernos al Señor y humillarnos delante de la presencia del Señor. Lo segundo que le pide Dios al pueblo, y le dice, no solamente humíllense, sino que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, si nosotros clamamos a Dios, si el pueblo cristiano se une a clamar a Dios, Dios puede detener esta plaga. Si todo el pueblo en esta nación hoy sacara un tiempo y doblara sus rodillas y dice, vamos a orar, vamos a clamar, yo sé que el Dios del cielo escucharía nuestro clamor. Yo sé que el Dios del cielo levantaría nuestro clamor. Necesitamos una iglesia que vuelva a ser de la oración la prioridad en medio de ello. Que la oración empiece a ocupar un lugar primordial dentro de la vida de la iglesia. A veces es triste pensar que encontramos gente, y óigame bien, no me vaya a malinterpretar con lo que voy a decir, pero hay personas que están procurando
que vuelva la oración a las escuelas. Y qué bueno que vuelva la oración a las escuelas. Pero yo creo que antes de la oración volver a las escuelas, la oración tiene que volver a la casa de Dios. La oración tiene que volver a la iglesia. Porque es triste a veces ver como congregaciones, cuando todos decimos sí, que vuelva la oración a las escuelas, que se ore en los trabajos, que se ore en las diferentes cosas. Pero la iglesia siempre está abierta para orar. Hay servicios de oraciones en las iglesias y en conversaciones que a veces uno tiene con compañeros del ministerio. Uno encuentra y se da cuenta que a veces el culto menos asistido en las iglesias es el culto de oración. Queremos que se ore en la escuela, queremos que se ore en los lugares. Y la iglesia tiene la libertad de venir a orar al templo, de venir a la casa de Dios. Y a veces no venimos. Necesitamos orar. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia tiene que volver a orar. Tenemos que volver a clamar. Bendito Dios, muchas cosas suceden cuando oramos. Muchas cosas suceden cuando clamamos, porque le servimos a un Dios que escucha la oración, a un Dios que dice su palabra, que inclina su oído para escuchar la oración de sus hijos. Necesitamos clamarle a Dios. Hay que orar al Señor. Aprovechemos en estos días que quizás algunos no tienen clase porque se han suspendido las clases, que quizás vas a estar desde tu casa con tu familia y no vas a estar saliendo mucho a diferentes lugares, que quizás no hay lugares de distracción porque se han ido cerrando. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Netflix todo el tiempo? ¿Televisión todo el tiempo? ¿Qué tal si no sacar un tiempo para orar? ¿Qué tal si no decir vamos a unirnos como familia y vamos a interceder por esta nación? Vamos a clamar por esta nación. Vamos a buscar a Dios en esta hora. Vamos a pedirle a Dios que Dios haga algo en esta nación, que esto, que se ve una crisis, pueda convertirse en un avivamiento poderoso en esta nación, que Dios levante un avivamiento como el avivamiento que levantó con Jonathan Edwards en los tiempos, en los siglos pasados, que se levante un avivamiento como el avivamiento que se levantó en la calle Azusa, allí a principios del siglo pasado, donde hubo un avivamiento poderoso que ha impactado al mundo. Todo el siglo XX y el siglo XXI han sido impactados por este avivamiento. Que si el pueblo se tira a orar, ¿qué fue lo que comenzó el avivamiento de la calle Azusa? Un grupo de gente que dijo vamos a orar. Un grupo de gente que dijo vamos a tirarnos a orar. Si nosotros queremos salir de crisis, la iglesia tiene que orar. Es en Dios que está la respuesta. No hay otra respuesta. La respuesta solo está en el Señor. Y en la oración hay victoria. Necesitamos volver a orar porque cosas grandes suceden. Josué, en medio de una batalla, mientras estaba la batalla y la batalla arreciaba, él se dio cuenta de que se le estaba acabando el día para poder seguir peleando. Pero él supo entender de que él podía clamar a Dios. Y él le dijo a Dios, Dios mío, detén el sol. Que no se oscurezca, que no se oscurezca. Y en medio de la batalla Dios lo escuchó. Y dice la Biblia que extendió aquel día la luz y pudo ganar Josué aquella batalla. Porque es que en la oración hay victoria. En la oración hay victoria. El profeta Elías, en un momento de crisis en Israel, donde había una sequía, donde no llovía a consecuencia del pecado de Israel, Daniel se tiró a orar. Y oró porque Dios le dio instrucciones que iba a volver a llover. Y dice la palabra de Dios que oró y cayó lluvia nuevamente. Porque en la oración hay victoria. Si nosotros oramos, si nosotros buscamos a Dios, podemos estar seguros de que Dios nos dará la victoria. Oremos al Señor, pidámosle a Dios para que hay. El Señor le dice a Israel, a Salomón y a Israel: si se humilla mi pueblo, si ora y si busca mi rostro. Yo creo que es tiempo de buscar a Dios. Yo creo que esto que está sucediendo tiene un propósito de parte de Dios, para que le busquemos a Dios. Mucha gente en la comunidad que a veces estamos le han estado dando la espalda a Dios. Yo estoy seguro que hay gente que me está escuchando que tú sabes que no le estás dando a Dios lo que Dios está demandando de ti. Que le has dado espalda a Dios. Que no estás viviendo con Dios como Dios quiere que tú vivas con Él.
que le has estado dando la espalda y no estás buscando el rostro de Dios, no estás buscando su presencia, no lo estás buscando como Dios anhela que tú le busques. Y yo creo que estas situaciones a veces son permitidas por Dios para que nosotros le busquemos. Las crisis siempre nos llevan a buscar a Dios, siempre nos llevan a buscar al Señor. Y el Señor le está diciendo a Salomón: Salomón, cuando haya crisis, si ustedes se humillan, si ustedes oran y si ustedes buscan mi rostro, yo voy a orar, yo voy a interceder. Porque el corazón de Dios, Dios quiere estar unido al pueblo. Dios ama a su gente, Dios ama al ser humano y Dios no quiere que el hombre esté lejos de Él. Él te ama y Él quiere que tú le busques. Él quiere que tú estés cerca de Él. Él quiere que tú estés cerca del Señor. Él quiere que el hombre esté cerca de Dios. Y Él le dice aquí: si buscas mi rostro, si me buscas a mí, si nos allegamos a Dios, si buscamos a Dios, la crisis puede detenerse. La crisis puede detenerse, porque para Dios no hay nada imposible. Y el Señor también le dice a ellos: no solamente humíllense, no solamente oren, no solamente busquen mi rostro, sino que necesitamos un cambio de corazón. Necesitamos un cambio en nuestra vida. Él dice: y se conviertan de sus malos caminos. Se conviertan de sus malos caminos. La palabra convertir me habla de un cambio. Me habla de que si voy en esta dirección, caminando en esta dirección, cambie de dirección y comience a caminar en otra. Me habla de una transformación, de un cambio de vida, que no puedo seguir viviendo de la misma manera, que tengo que abandonar el pecado, que tengo que abandonar lo que a Dios no le agrada, que tengo que abandonar aquello que es contrario a lo que la palabra de Dios nos indica. No podemos seguir en la misma condición. No podemos. Encontramos en la Biblia que hubo consecuencias en pueblos que persistieron en pecar contra Dios. En el tiempo de Noé, la Escritura nos habla que el pueblo se había apartado de Dios y Dios tuvo que destruir aquel pueblo. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, de la misma condición, se apartaron de Dios, dejaron a Dios, hicieron pecado y Dios tuvo que destruirlos. Por eso es que Dios nos invita a apartarnos del pecado. Dios nos invita a alejarnos del pecado, a que nos convirtamos de nuestros malos caminos, a que dejemos lo que no le agrada a Dios y nos tornamos a Dios y nos tornamos al Señor. Y la buena noticia que hay es que esto no es difícil, porque para que el hombre se torne a Dios, lo que necesita hacer es reconocer su pecado y decirle al Señor: Señor, creo que en la cruz del Calvario tú pagaste por mi pecado y me perdonaste para la gloria del Señor. Y cuando usted reconoce esto, la Biblia dice que la sangre del Señor nos limpia de todo pecado y somos libres del pecado. El Señor te hace una invitación, te hace esta invitación. Él le dice a Salomón: si ustedes se convierten de sus malos caminos, si ustedes los hacen, si ustedes se humillan, si ustedes oran, si ustedes buscan mi rostro y hacen un cambio de vida, hay una transformación de vida que Él mismo nos las da. Porque Él es el que nos da esa transformación cuando depositamos nuestra fe en el sacrificio que hizo Jesús en el Calvario. Él nos los da. Entonces miren lo que Dios va a hacer. Miren lo que Dios va a hacer. Entonces yo voy a oírlos desde los cielos. Perdonaré sus pecados. Y oiga lo que dice: y sanaré su tierra. Los voy a perdonar. Y voy a sanar su tierra. Él nos perdona en primer lugar. Porque la gracia del Señor, el amor de Dios, Dios quiere perdonar al pecador. Dios quiere perdonar al que se ha alejado de Él. Y Él dice: te perdonaré tus pecados. Voy a perdonar tus pecados. Voy a limpiarte de tus pecados. Pero también voy a sanar la tierra. Voy a sanar lo que está ocurriendo, la crisis que estás atravesando, la situación que está pasando, va a ser sanada con el poder del Evangelio de Jesucristo.
va a ser sanada con el poder del Señor. Va a ser sanada con el poder de Dios. Dice, y estarán abiertos mis ojos y mis oídos atentos a la oración. Cuando nosotros leemos esto y decimos, este país está pasando por una crisis. Y tal vez alguno del que me está escuchando no está pasando, no está enfermo, no está pasando por una situación. Pero hay otras crisis. Hay crisis en el hogar, hay crisis de otro tipo de enfermedad, hay crisis económicas, hay crisis a veces de angustia, de tantas áreas. Y nos preguntamos, ¿cómo yo puedo salir de esta crisis? ¿Cómo yo podré salir adelante de esta situación? Yo creo que lo que le dice Dios a Salomón, que le está pidiendo a Dios, Señor, habita en mi medio. Porque en mi medio, si tú estás con nosotros, tú dispersas y quitas las crisis. Yo creo que es la misma solución para nosotros. Es decirle a Dios, Dios mío, yo quiero habitar al lado tuyo. Yo quiero habitar contigo. Yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero hacerlo. Y para lograr esto, necesitamos humillarnos ante Dios. Orar a Dios. Empezar a buscarle con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y convertirnos de nuestros malos caminos. Y Dios sanará tu situación. Dios sanará tu situación. Yo no sé por qué situación tú puedas estar atravesando. Aparte de la que todos estamos viviendo. Que yo creo que Dios tiene el poder para eliminarla. Si el pueblo de Dios, porque óigame bien, este mensaje iba dirigido al pueblo de Dios. El que no conoce a Dios también necesita venir al Señor, pero necesita empezar por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios empieza a humillarse, empieza a orar, empieza a buscar a Dios como Dios quiere, a dejar lo que a Dios no le agrada. Dios tiene el poder para sanar nuestra tierra, para hacer el milagro, para sanar tu matrimonio, para sanar tu hogar, para resolver ese problema con ese hijo, con esa hija, para resolver esa situación económica que estás atravesando. Dios tiene el poder. Si te humillas delante del Señor, si clamas a Él, si le buscas como Él te pide y si abandonas lo que a Dios no le agrada, yo te aseguro que nuestro Dios que restaura, que nuestro Dios que levanta, que nuestro Dios que perdona, te perdona y te sana para la gloria del Señor. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Lo habían puesto para que cuidara a unos presos. Y la Escritura dice que cuando está cuidando a los presos, era Pablo y Silas, eran unos de ellos, de los que estaban en la cárcel. Y Pablo y Silas, como tenían a Dios, estaban tranquilos a pesar de que estaban en una crisis. Porque el que está en una crisis está tranquilo. Estaban tranquilos allá y se pusieron a cantar y a adorar al Señor en medio de su crisis. Porque el que tiene a Cristo puede adorar en medio de las crisis y puede adorar en medio de cualquier situación. Y dice la Biblia que Dios los liberta. Dios abre las puertas y las cadenas de la cárcel y se abre. Y aquel carcelero cayó en medio de una crisis tremenda porque él dijo, ahora se escapan los presos, ¿qué va a hacer de mi vida? Me van a quitar la vida. Y toma la decisión del suicidio, querer suicidarse, tomar su espada y arrojarse sobre ella, porque no encontraba solución a su crisis, no encontraba solución a su problema. Pero vino Pablo y le dijo, detente, hay solución para tu problema. Hay solución para tu crisis. Aquel hombre se encontraba ahora, ¿qué va a hacer de mí? Estos presos se van, me botan del trabajo, me matan. ¿Qué va a hacer de mi familia? Va a haber una crisis familiar. ¿Qué cosa va a pasar? Una crisis grande. Pero Pablo le dice, hay solución. La solución está en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo mismo le decimos a esta nación y a todo el que me está escuchando. La solución está en tornarnos al Señor. Humillarnos delante de Él, clamarle a Él, buscarle a Él y abandonar todo aquello que sea contrario al mandamiento de Dios. Y tú verás cómo Dios sana la tierra, nos perdona y nos restaura para la gloria del Señor.
te invito a ir a palabras de oración allí donde estás, mientras adoramos al Señor acá. Padre, yo te doy gracias en este día. Gracias por tu palabra. Dios mío, oh Señor, hay solución a esta crisis. Tu palabra da solución a esta crisis. Tu palabra nos da la solución. Salomón entendió que teniendo a Dios de su lado hay seguridad. Que teniendo a Dios con ellos hay seguridad, Padre. Y yo te pido en esta hora que tú hagas entender a cada vida que nos está escuchando que si tenemos a ti en medio nuestro, estamos seguros. Pero para que eso sea una realidad, el pueblo de Dios necesita humillarse ante ti. Necesita orar. Necesita, oh Dios del cielo, Señor, empezar a buscar tu rostro con toda integridad. Y necesita, oh Dios de lo alto, necesita abandonar aquello que a ti no te agrada y tornarse a ti. Tú eres la solución para el ser humano. Yo te presento a las vidas que nos están viendo en esta hora. Aquellos, Dios, que están pasando por otros tipos de crisis, quizás mayores que la que está ocurriendo en esta nación. Económicas, de enfermedad o enfermedades quizás terminales, problemas matrimoniales, en el divorcio, en situaciones con los hijos rebeldes, drogas, en el alcohol, el alcoholismo. Hay solución para esas crisis. Y la solución está en Cristo. La solución está en el Señor. Hermano, hermana que me está escuchando, hay solución a la crisis. Hay solución a los problemas. Está en Dios. Está estar en la presencia de Dios. Está estar en cerca del Señor. Está en allegarnos a Dios, empezar a buscarle de todo corazón. Aprovechemos estos días para buscar a Dios. Aprovechemos estos días para acercarnos al Señor. Aprovechemos estos días para decirle al Señor: Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Somos tu pueblo. Nos humillamos ante ti. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Y el Dios del cielo está dispuesto a sanar nuestra tierra. El Dios del cielo quiere sanar tu hogar, sanar tu vida, sanar tu familia, sanar tu comunidad. Porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Pero Él nos hace una invitación a humillarnos, a orar, a buscar su rostro y apartarnos del mal. Si lo hacemos, grandes cosas Dios va a hacer. Y esta nación quizás tendrá un avivamiento como nunca antes. Y el mundo entero conocerá que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si hubiese alguna vida que quisiera darle su corazón a Jesús, que quisiera darle su vida a Cristo, te puede escribirnos a través de la página allí, a través mismo de escribir un mensaje. Se puede comunicar con nosotros a través de nuestro teléfono 410-292-3837, 410-292-3837, y estaremos orando a Dios por usted. Queremos presentarlo en oración, queremos orar a Dios por usted. Busque al Señor, busque a Dios, porque sin el Señor nada somos. En Él es que hay vida. Él es la solución a la crisis de este planeta, de este país, de tu hogar, de tu vida personal. Él es la solución. Si le buscamos a Él, lo vamos a encontrar. Él nos perdonará y sanará nuestra tierra.